Juanito Winston siempre se enorgullecía de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo estaba viendo. A los 17 años, era alto para su edad, con el cabello peinado en giros ordenados y los ojos brillantes de curiosidad. Había una confianza tranquila en la forma en que se movía, un rasgo que había heredado de su difunto padre, Eduardo. Desde que Juanito era un niño, Eduardo le recordaba que la bondad era gratis de dar pero invaluable de recibir. Mientras Juanito estaba de pie en la terminal del aeropuerto ese día, vistiendo una simple sudadera gris, jeans gastados y zapatillas que habían visto mejores días, recordó una vez más las palabras de su padre. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. Su boleto decía primera clase, una grata sorpresa para alguien que nunca había volado en otra cosa que no fuera clase económica. Fue un regalo de su mentor, el señor Martínez, quien quería recompensar a Juanito por su dedicación en un proyecto de investigación de verano. Juanito planeaba viajar de Atlanta a Seattle para un seminario de liderazgo juvenil. Había pasado meses estudiando, practicando su discurso y preparándose para conocer a un grupo de estudiantes con ideas afines que compartían el sueño de hacer del mundo un lugar mejor. A pesar de su emoción, no podía evitar sentirse ansioso, seguía siendo solo un chico de orígenes humildes entrando en un ámbito de privilegio al que no estaba acostumbrado. Mientras avanzaba por el puente de embarque y entraba en la espaciosa cabina de primera clase, los sentidos de Juanito se vieron abrumados por la suave iluminación, los asientos lujosos y los auxiliares de vuelo que lo saludaban con sonrisas pulidas. Se detuvo momentáneamente, inseguro de si alguien cuestionaría su derecho a estar allí. Nadie lo hizo, y encontró su asiento asignado, 3A. El asiento se sentía más como un pequeño sillón reclinable que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en un avión. Se acomodó en silencio, asombrado de tener tanto espacio para las piernas. Colocó su mochila debajo del asiento e intentó calmar el torbellino de nervios que revoloteaban en su pecho. No podía dejar de mirar a los demás pasajeros. La mayoría eran adultos vestidos con ropa de negocios, bebiendo agua, revisando sus teléfonos o tecleando en laptops. Juanito se preguntó si eran viajeros frecuentes, acostumbrados a la comodidad y conveniencia cada vez que volaban. A su lado se sentaba un hombre con un traje de rayas que apenas reconoció la presencia de Juanito. Al otro lado del pasillo, una mujer luchaba con una elegante almohada para el cuello. Todo en esta sección le resultaba extraño pero intrigante. Su atención cambió cuando notó a una anciana avanzando lentamente por el pasillo, mirando cada número de asiento con confusión. Se apoyaba en un bastón delgado, su rostro marcado por las líneas de muchas décadas. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado, de un blanco plateado, y sus gafas se deslizaban constantemente por su nariz. Algo en ella le recordó a su abuela, que siempre venía de visita en las fiestas, con su bolso lleno de dulces y palabras amables. Cuando la anciana intentó levantar su pequeña maleta de mano para colocarla en el compartimento superior, tuvo dificultades. Sin dudarlo, Juanito se levantó de su asiento, le ofreció una sonrisa educada y le hizo un gesto para ayudarla. Ella lo miró, sorprendida pero agradecida, y le dio las gracias en voz baja, con un tono de agotamiento. Juanito guardó su equipaje con cuidado y luego la observó mientras buscaba torpemente su asiento. Se dirigía hacia la parte trasera del avión, el área que sería estrecha y ruidosa. Al ver sus pasos lentos y vacilantes, Juanito sintió un tirón de empatía. No era lástima, era la sensación de que ella merecía un lugar más cómodo que un asiento del medio en la parte trasera, apretada entre viajeros impacientes. Casi podía escuchar la voz de su padre en su cabeza, instándolo a extender su bondad. Reuniendo su valor,
tocó suavemente su hombro y le preguntó si le gustaría ocupar su asiento en primera clase. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y trató de rechazarlo, explicando que no podía aceptar semejante ofrecimiento. Lo miró como si estuviera realizando un milagro, pero él insistió. Explicó que era joven, saludable y que no le importaba, su comodidad significaba más para él que la suya propia. Era una pequeña forma de devolver la bondad que había recibido en la vida. El hombre del traje junto a Juanito frunció ligeramente el ceño, mirándolos con molestia, pero Juanito lo ignoró. La anciana, aún indecisa, buscó en el rostro de Juanito alguna señal de que estaba bromeando o siendo condescendiente. No lo estaba, su sinceridad era evidente. Finalmente, su determinación se quebró y asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Intercambiaron pases de abordaje y Juanito la acompañó hasta su asiento en 3A. Ella se acomodó con un suspiro de alivio, inclinando la cabeza en señal de gratitud. Juanito tomó su asiento original en la sección de clase económica, cerca de la mitad del avión, en el asiento 26B, no muy lejos de los baños. Se encajó en la fila estrecha, tratando de no golpear accidentalmente al pasajero a su lado, un adolescente que jugueteaba con unos audífonos con cancelación de ruido. La cabina estaba abarrotada, los compartimentos superiores casi llenos. Juanito metió su mochila bajo el asiento de nuevo e intentó relajarse. Los pasajeros seguían abordando en un flujo constante, empujándose por espacio, guardando equipajes, quejándose de la disponibilidad de los compartimentos superiores. A través de todo, Juanito sintió una calidez suave en su pecho, una sensación de paz al saber que había hecho algo bueno. Pronto, los auxiliares de vuelo cerraron los compartimentos superiores y realizaron su demostración de seguridad. Juanito se abrochó el cinturón, exhaló lentamente y se preparó para el despegue. Un leve temblor recorrió la cabina cuando el avión rodó por la pista. Miró a los demás viajeros en clase económica, familias con niños inquietos, parejas planeando unas vacaciones, personas de negocios tecleando en sus teléfonos. Pensó en cómo nadie más le había ofrecido ayuda a esa anciana. No era que la gente fuera cruel, simplemente estaban consumidos por sus propias preocupaciones, rara vez notando las luchas silenciosas de los demás. El avión se elevó, los motores rugiendo, llevándolos hacia el cielo. Juanito miró por la ventana, viendo los edificios volverse más pequeños, las carreteras retorcerse como cintas en la distancia. Dejó que su mente vagara, pensando en su futuro, en el seminario de liderazgo y en si realmente encajaría con chicos cuyos antecedentes podrían ser tan diferentes a los suyos. Y luego pensó en su padre. Se imaginó lo orgulloso que estaría Eduardo si pudiera verlo en ese momento. Una oleada de emociones se levantó en su pecho, pero las contuvo. Unos 5 minutos después del despegue, Juanito estaba perdido en sus pensamientos, contemplando más allá de las nubes. Fue entonces cuando un auxiliar de vuelo se le acercó con una expresión indescifrable en el rostro. Le entregó un papel doblado y le susurró que era de la señora en primera clase. Juanito le dio las gracias, su curiosidad despertando. Abrió con cuidado la nota, notando el temblor en su propia mano. Era una sola hoja con una caligrafía cursiva y ordenada. Las palabras lo hicieron leerla 2 veces. Tengo algo importante que decirte. Creo que nos hemos conocido antes, aunque no lo recuerdes. Después de aterrizar, por favor déjame hablar contigo. Dios te bendiga por tu amabilidad. El corazón de Juanito latió con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía haberla conocido antes? Estaba casi seguro de que nunca la había visto hasta aquel momento en que luchaba con su equipaje. Buscó en su memoria algún recuerdo de una anciana con cabello blanco y ojos marrones amables, pero no encontró nada. Volvió a leer la nota, cada palabra resonando con la posibilidad de secretos. Sintió un escalofrío de emoción, incertidumbre y algo más que no podía nombrar. Era como si el vuelo hubiera tomado un giro inesperado hacia un reino de misterio. Se preguntó si la mujer estaba confundida, tal vez mezclándolo con otra persona, pero algo en sus ojos allá en primera clase sugería convicción más que confusión.
Juanito presionó la nota contra su pecho, sintiendo el calor de un enigma en desarrollo. No podía imaginar cómo ella creía que se conocían o que podría ser tan importante como para querer hablar con él después de aterrizar. Un torbellino de preguntas lo acompañó durante todo el vuelo. Intentó distraerse con música, hojeando la revista gratuita de la aerolínea, pero no podía concentrarse. Cada vez que el auxiliar de vuelo pasaba, casi esperaba que apareciera otra nota. Pero no llegó nada. Las horas se arrastraban y el murmullo de los pasajeros llenaba sus oídos. A través del pequeño espacio entre los asientos, captó destellos de un drama silencioso, una madre regañando a su hija adolescente, un hombre leyendo un libro de autoayuda, un anciano dormitando con la boca abierta y un par de niños riendo por un juego en su tableta. La vida ocurría a su alrededor, pero la atención de Juanito estaba fijada en una sola hoja de papel, doblada con cuidado en su regazo. Cuando el avión comenzó su descenso, Juanito sintió una mezcla de alivio y anticipación. Los auxiliares de vuelo hicieron sus anuncios finales, las luces de la cabina se encendieron y los pasajeros pusieron sus asientos en posición vertical. El silencio que se apoderó de la cabina llevaba una corriente eléctrica de expectativa. Su compañero de fila guardó sus audífonos y bostezó ruidosamente. La sensación de estrechez en clase económica hizo que Juanito deseara respirar más profundamente, pero se recordó a sí mismo que había cedido su asiento por una buena razón. Finalmente, las ruedas tocaron la pista, el avión vibró y rodaron hasta detenerse en la puerta de embarque. Tan pronto como la señal del cinturón de seguridad se apagó, la gente se levantó de inmediato para recoger sus pertenencias, formando una fila serpenteante en el pasillo. Juanito permaneció en su asiento, dejando que la prisa pasara. Sintió un cosquilleo en la base del cuello, la certeza de que estaba al borde de algo significativo. Cuando llegó su turno para ponerse de pie, agarró su mochila y salió al pasillo con cuidadosa cortesía. La fila avanzó lentamente, tomó tiempo salir del avión, pero finalmente llegó al puente de desembarque, escaneando la multitud en busca de la anciana. La vio no muy lejos, apoyada contra la pared, su bastón en una mano y su equipaje de mano en la otra. Lo esperaba pacientemente, su rostro marcado por la gratitud y algo parecido a la urgencia. Juanito se acercó, inseguro de cómo saludarla. Ella sonrió, y su voz, aunque suave, sonó resuelta cuando habló. Se presentó como doña Rosalía. Le agradeció una vez más por su asiento, explicándole que la comodidad había sido una verdadera bendición para sus rodillas adoloridas. Luego miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y le dijo a Juanito que necesitaba unos minutos de su tiempo. Ansiosos por encontrar un lugar más tranquilo, caminaron hasta hallar un rincón apartado cerca de una ventana en la terminal de llegadas. La gente pasaba apresurada, pero nadie les prestaba mucha atención. Doña Rosalía tomó un momento para recuperar el aliento, y Juanito se ofreció a sostener su equipaje mientras ella se apoyaba en su bastón. Sus ojos recorrieron el rostro de Juanito, amables pero intensos. Admitió que lo había reconocido en el momento en que miró sus ojos. Cuando Juanito le preguntó cómo era eso posible, ella vaciló, su expresión tornándose triste. Doña Rosalía explicó que solía ser enfermera en un hospital de una base militar, la misma base donde había servido el padre de Juanito antes de su trágico fallecimiento. El corazón de Juanito se encogió, rara vez hablaba de su padre con alguien fuera de la familia. Pocas personas conocían los detalles del servicio de Eduardo Winston. Miró a doña Rosalía con incredulidad, preguntándose si se trataba de un error, pero cuando ella mencionó hechos específicos, detalles de los últimos días de su padre, Juanito sintió como un escalofrío recorría su piel. Doña Rosalía continuó diciendo que había estado de turno la noche en que Eduardo fue ingresado. No pudo salvarlo, pero antes de partir, él no dejaba de hablar sobre su hijo. Repitió el nombre de Juanito una y otra vez. Se secó las lágrimas al recordar cómo Eduardo decía, mi hijo Juanito, hará grandes cosas, cuídalo por mí, dile que lo amo.
Escuchar esas palabras de una desconocida que había cuidado de su padre en sus últimos momentos hizo que los ojos de Juanito se llenaran de lágrimas. Recordó que tenía solo 7 años cuando su madre, María, recibió la noticia. El recuerdo era vívido, María de pie en la puerta de entrada, con el teléfono en la mano y el color desapareciendo de su rostro. Todo lo que siguió fue un doloroso torbellino. Nunca había sabido los detalles completos de las últimas horas de su padre, solo que había resultado gravemente herido en combate y nunca regresó a casa. La visión de Juanito se nubló por la emoción mientras doña Rosalie continuaba su historia. Ella confesó que había cargado con la culpa durante años, sintiendo que de alguna manera había fallado a Eduardo porque no pudo salvarlo. Saber que el hijo de Eduardo aún era joven y tenía toda una vida por delante pesaba en su corazón. Intentó encontrar a la familia después, pero debido a la naturaleza de las transferencias militares y sus propios problemas de salud, nunca lo logró. Con el tiempo, aceptó que tal vez nunca conocería al niño cuyo nombre Eduardo susurraba con tanto amor. Juanito sintió una abrumadora mezcla de tristeza y consuelo. Abrazó suavemente a doña Rosalie, sin importarle las miradas curiosas de los extraños. Ella le dio unas palmaditas en la espalda, murmurando que lamentaba haber tardado tanto en encontrarlo. Luego se apartó y, sacando algo de su bolso, le entregó otra nota. Explicó que era algo que su padre quería que tuviera, una carta que le dictó a doña Rosalie cuando se dio cuenta de que el final estaba cerca. Ella la había guardado todo este tiempo, esperando el momento de entregársela en persona. Con manos temblorosas, Juanito despegó el papel envejecido por el tiempo. Las palabras de Eduardo, transcritas por doña Rosalie, saltaron a su vista. Mi querido Juanito, estoy orgulloso de ti cada día, aunque no esté allí para decírtelo. La vida no será fácil, pero recuerda que la bondad es tu fuerza. Úsala sabiamente, y el mundo abrirá puertas que ni sabías que existían. Sé fiel a quien eres, créete en ti mismo y nunca dudes de cuánto te amo. Las lágrimas de Juanito cayeron libremente. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo tanto una profunda tristeza como una sensación de conexión inmensa. Doña Rosalie lo observaba, con los ojos igualmente llenos de lágrimas. Le contó cómo aquella noche en el hospital, Eduardo había seguido llamándolo, deseando ver su rostro una vez más. Describió a su padre como un hombre valiente, lleno de esperanza e inquebrantable en su amor por su familia hasta su último aliento. Pasaron varios minutos en un silencio solemne, de pie junto a la ventana del aeropuerto mientras la vida continuaba a su alrededor. La gente caminaba apresurada con sus maletas, las llamadas telefónicas resonaban, los niños se quejaban pidiendo bocadillos y los anuncios del aeropuerto crujían por los altavoces. Sin embargo, Juanito y doña Rosalie permanecían en una burbuja privada de dolor y gratitud, unidos por un hombre cuyo amor había trascendido los años y la distancia. Finalmente, doña Rosalie se disculpó por soltarle todo eso a Juanito de manera tan repentina. Explicó que nunca se había casado ni había tenido hijos propios, su carrera como enfermera había definido su vida, y conocer a Juanito se sentía como una resolución. Una oportunidad para cerrar un capítulo que la había perseguido. Juanito la tranquilizó asegurándole que no había hecho nada malo. Le agradeció por haber llevado consigo la memoria y las palabras de su padre, por haberse preocupado lo suficiente como para buscarlo durante tantos años. Le prometió que honraría el último deseo de su padre de vivir una vida guiada por la bondad. Y en ese mismo momento, Juanito se dio cuenta de que al cederle su asiento de primera clase a doña Rosalie, había puesto en práctica ese principio sin saberlo. Ese gesto aparentemente pequeño lo había llevado a descubrir una parte de su padre que nunca había conocido. Sintió un escalofrío de destino o fe, una convicción de que su padre aún lo estaba guiando, incluso desde el más allá. Doña Rosalie le dio a Juanito su número de teléfono y le insistió en que, si alguna vez necesitaba algo, un oído comprensivo, un consejo o simplemente un recordatorio de la compasión de su padre, ella estaría allí. Él lo aceptó con gratitud. Acordaron mantenerse en contacto, y por un momento,
Juanito sintió que había ganado un nuevo miembro en su familia, alguien que comprendía los últimos momentos de su padre de una manera que nadie más podría hacerlo. Juanito tenía que tomar un vuelo de conexión a Seattle, mientras que doña Rosalie debía dirigirse a la zona de equipaje para encontrarse con su sobrina. Se despidieron lentamente, cada paso cargado con el peso de lo que habían compartido. Cuando doña Rosalie desapareció entre la multitud, Juanito encontró un rincón tranquilo para sentarse y asimilarlo todo. Volvió a leer la carta, absorbiendo cada palabra, y luego la guardó con cuidado en su billetera, decidiendo que la mantendría cerca por el resto de su vida. Mientras Juanito caminaba por el aeropuerto buscando su puerta de conexión, algo dentro de él se sintió renovado. Ya no era el niño tímido que se preocupaba por si encajaba en lugares elegantes o entre personas con más recursos. Las palabras de su padre le recordaron que la bondad era la verdadera medida de un hombre, no la riqueza ni el estatus, y al ceder su asiento de primera clase, sin saberlo, había seguido los pasos de su padre en el servicio y la compasión. Llegó a la puerta de embarque de su próximo vuelo con un sentido de propósito más claro que nunca. El seminario de liderazgo juvenil ya no era solo un evento, era una oportunidad para compartir el mensaje de su padre sobre la bondad con otros jóvenes que quizás estuvieran luchando por encontrar su camino. Se propuso usar su voz para recordarles que ayudar a los demás a menudo conduce a las bendiciones más inesperadas. Cuando Juanito abordó el segundo vuelo, se encontró sentado junto a una mujer de mediana edad llamada señora Lucía, quien se dirigía a una convención de negocios. Ella notó sus ojos húmedos y le preguntó si estaba bien. Normalmente, Juanito no se abría con extraños. Pero algo en la gentil pregunta de la señora Lucía le hizo confiar en ella lo suficiente como para revelarle que acababa de vivir un encuentro poderoso relacionado con su difunto padre. Ella lo escuchó atentamente, con los ojos llenos de empatía. Compartió una historia sobre cómo, años atrás, un desconocido le había mostrado bondad en el momento exacto en que más lo necesitaba. Ese pequeño acto cambió el rumbo de su vida e inspiró su decisión de adoptar a 2 niños en el sistema de acogida. Juanito pudo ver cómo las olas de la compasión pasaban de una persona a otra, forjando conexiones a través del tiempo y la distancia. Durante el vuelo, hablaron sobre la influencia de los padres, sobre los remordimientos no expresados y sobre la sanación que proviene del cierre emocional. Juanito sintió una camaradería con la señora Lucía, a pesar de pertenecer a generaciones y orígenes diferentes. Se despidieron en el aeropuerto de Seattle con un abrazo amistoso y un intercambio de información de contacto, cada uno llevando consigo el espíritu alentador de la conversación. Juanito navegó por los concurridos pasillos del aeropuerto de Seattle hasta que finalmente vio un letrero para el seminario de liderazgo juvenil. Allí se reunía un grupo diverso de adolescentes, algunos con etiquetas de nombre y paquetes de registro, otros cargando guitarras o vistiendo camisetas que revelaban los clubes o causas benéficas que apoyaban. La atmósfera vibraba con energía y posibilidades. Juanito se unió a la fila de inscripción, sintiéndose a la vez nervioso y emocionado. Se presentó a algunos compañeros participantes y notó cómo sus ojos brillaban al hablar de sus proyectos. Una joven estaba organizando un jardín comunitario en su vecindario para alimentar a las personas sin hogar, otro había creado una plataforma en línea para concienciar sobre la salud mental. Y otro más estaba estableciendo talleres de programación para niños de escasos recursos. Cada persona tenía una pasión, un sueño impulsado por la compasión y el deseo de hacer la diferencia, reflejando todo lo que la carta de su padre le había alentado a hacer. A medida que el seminario comenzaba, Juanito asistió a talleres sobre estilos de liderazgo, oratoria, resolución de conflictos e iniciativas inclusivas. Se sorprendió por la amplitud de conocimientos en la sala. Cada orador compartía historias personales de triunfo y adversidad, instando a los jóvenes líderes a no temer los desafíos. Una sesión particularmente conmovedora se centró en cómo abordar los prejuicios raciales en las comunidades, discutiendo las formas sutiles en que la discriminación puede manifestarse y cómo los líderes juveniles pueden desmantelar estereotipos acercándose a los demás, creando diálogo y modelando la empatía.
Juanito sintió un destello de reconocimiento. Creció en un mundo donde ser un joven negro a menudo significaba enfrentar suposiciones, desconfianza o incluso discriminación abierta. Recordaba haber sido seguido por un guardia de seguridad en una tienda departamental o haber visto cómo algunos maestros dudaban de sus habilidades académicas hasta que les demostró lo contrario con excelencia constante. La sesión validó sus experiencias y le dio herramientas para enfrentar los prejuicios de una manera constructiva. A lo largo del día, Juanito no dejó de pensar en doña Rosalie. Se preguntaba cómo estaría, si su sobrina la había recogido sin problemas. Reflexionó sobre si ella sentía el mismo alivio que él al haber conectado finalmente el eslabón perdido entre él y los últimos momentos de su padre. Durante un breve descanso, sacó su teléfono y escribió un corto mensaje de gratitud, agradeciéndole por la carta y haciéndole saber que había llegado a Seattle. No esperaba una respuesta inmediata, dado el viaje de un lado al otro del país y el ajetreo de las recogidas en el aeropuerto, pero sintió la necesidad de escribirle. De regreso al seminario, Juanito se sentó en un círculo con sus compañeros para discutir proyectos de construcción comunitaria. Compartió su idea de establecer una red de bondad en las escuelas locales, donde cada participante se comprometería a realizar pequeños actos de compasión cada día, ya fuera ayudando a un compañero con dificultades en los estudios, defendiendo a alguien que sufriera acoso o ayudando a un maestro a limpiar después de clase. Explicó cómo estos gestos, aparentemente menores, podrían acumularse y generar un cambio cultural en el entorno escolar. Los demás asintieron con entusiasmo, algunos incluso tomando notas. Durante el almuerzo, se vio inmerso en una conversación con una chica llamada Alejandra, una artista de ojos brillantes que quería usar la pintura mural para unir comunidades diversas. Se conectaron con la idea de que el arte y la bondad son dos lenguajes universales que trascienden las barreras culturales y socioeconómicas. Notó cómo ella escuchaba atentamente y ofrecía sugerencias que ampliaban su perspectiva. A su vez, él le dio consejos sobre cómo estructurar sus propuestas de proyectos, enfocándose en la narración de historias que resaltaran la importancia de la unidad. Fue un intercambio sinérgico de ideas impulsado por la esperanza compartida. Esa tarde, el teléfono de Juanito vibró. Miró la pantalla y vio un mensaje de doña Rosalie, corto pero significativo: gracias por el mensaje, querido Juanito. Estoy orgullosa de ti. Sigue brillando tu luz. Tu padre está contigo siempre. Sintió una oleada de emoción al releer sus palabras. Escribió una respuesta con una promesa: lo haré, doña Rosalie, lo prometo. El día concluyó con un discurso principal de una reconocida activista que había trabajado con jóvenes en comunidades desfavorecidas. Habló con pasión sobre cómo cerrar las brechas raciales, enfatizando que todo comienza con reconocer nuestros propios prejuicios y atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Mencionó cómo un solo acto valiente de bondad podía desencadenar una reacción en cadena capaz de transformar comunidades enteras. Juanito, sentado en la primera fila, absorbió cada palabra, consciente de cómo su decisión de ceder un asiento en primera clase lo había llevado a descubrir verdades profundas sobre su padre y sobre sí mismo. Esa noche, de regreso en el alojamiento tipo dormitorio asignado a los asistentes del seminario, Juanito se acomodó en la pequeña cama de su habitación. Compartía cuarto con Diego, un chico de voz suave de Chicago que estaba impulsando programas de musicoterapia en las escuelas. Intercambiaron historias sobre sus ciudades natales, sus familias y las presiones que enfrentaban. Juanito confió en Diego sobre el servicio militar de su padre y cómo había aprendido algo profundamente personal ese mismo día. Aunque no entró en cada detalle, le transmitió cómo esa revelación había fortalecido su determinación de honrar el mensaje de bondad de su padre. Diego lo entendió, y terminaron hablando hasta altas horas de la noche sobre cómo canalizar el dolor, la esperanza y la ambición en un cambio tangible. El sueño llegó como un alivio bienvenido después de la intensidad emocional del día. La mañana llegó con nuevos seminarios y más oportunidades de conexión. La mente de Juanito bullía con posibilidades. Durante un taller sobre narración de historias con impacto social,
Compartió la anécdota de cómo había cedido su asiento en primera clase a doña Rosalie y cómo eso lo había llevado a descubrir las últimas palabras de su padre. La sala se quedó en silencio, y las personas escuchaban cada una de sus palabras con atención. Algunos secaron lágrimas discretamente, otros simplemente asintieron, impactados por la magnitud de la intersección entre el destino y la empatía. El líder del taller elogió a Juanito por demostrar que el verdadero liderazgo puede comenzar con los gestos más simples. En medio de los aplausos, Juanito se sintió a la vez humilde y fortalecido. Se dio cuenta de que los actos de bondad no son solo obligaciones morales, son semillas que pueden brotar en bendiciones inimaginables. Su audiencia en el taller respondió con historias personales propias, y por un momento, la sesión se transformó en una confesión de apoyo. Un lugar donde los participantes podían revelar sus vulnerabilidades y compartir las maneras en que la bondad había moldeado sus vidas. Después, un chico llamado Carlos se acercó a Juanito con los ojos llenos de emoción. Tartamudeó un poco, admitiendo que a menudo se sentía pasado por alto porque tenía tartamudez. Escuchar la historia de Juanito le dio el valor para seguir exponiéndose, para confiar en que las personas verían más allá de su impedimento del habla. Juanito le dio una palmada en el hombro, afirmando que su voz era valiosa y que la perseverancia lo llevaría a encontrar personas que lo apreciaran. Le recordó a Carlos que la empatía adquirida a través de desafíos personales a menudo convierte a una persona en un mejor líder. Más tarde esa noche, el seminario organizó un evento social, proporcionando un ambiente más relajado con juegos, música y conversaciones informales. Juanito deambuló por el lugar, deteniéndose ocasionalmente para charlar con un grupo de nuevos amigos sobre todo, desde la cultura pop hasta temas más profundos como el racismo y la construcción de comunidades. El sentido de unidad era palpable. De pie junto a una mesa llena de refrigerios, Juanito vio a Alejandra pintando un retrato rápido de otro asistente. Al observar sus pinceladas, reconoció la concentración y el amor que vertía en su arte. Se dio cuenta de que cada persona allí tenía un talento o una perspectiva única, una pieza del rompecabezas necesaria para construir un futuro mejor. Antes de regresar a su dormitorio, Juanito salió a un patio iluminado por luces colgantes. Encontró un banco apartado, se sentó y contempló el cielo estrellado. Una suave brisa le revolvió el cabello, y casi pudo sentir la presencia de su padre, como si Eduardo estuviera sentado a su lado, orgulloso y contento. Juanito no pudo evitar imaginar de nuevo aquel momento en el avión, la figura luchadora de doña Rosalie, la decisión espontánea de renunciar a la comodidad por la bondad y la nota que cambió su vida para siempre. El recuerdo le recordó que aún había mucho más por hacer, mucha más bondad por compartir. Cuando llamó a casa esa noche, le contó a su madre, María, una versión resumida de lo que había sucedido. Ella escuchó en shock y asombro, con lágrimas audibles en su voz. Dijo que nunca había sabido que Eduardo pudo hablar en sus últimos momentos, mucho menos que había dejado un mensaje para Juanito. Escuchar esta noticia le trajo un tipo de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. Le hizo prometer que mantendría a doña Rosalie en sus vidas, que se mantendría en contacto. Juanito aceptó de todo corazón, sintiendo que el círculo se cerraba aún más. Más tarde, colgó el teléfono con el corazón más ligero, más decidido que nunca a llevar adelante el legado de su padre. En el último día del seminario, se alentó a los participantes a presentar sus planes de acción. Juanito se puso de pie ante un auditorio lleno de compañeros y facilitadores. Expuso su visión de una red de bondad a nivel nacional entre las escuelas secundarias, una red de líderes estudiantiles que fomentarían actos cotidianos de empatía mediante campañas en redes sociales, asociaciones locales y asambleas motivacionales. El plan tenía como objetivo resaltar el poder de las acciones positivas. El concepto era ambicioso, pero la multitud respondió con un estruendoso aplauso. La sinergia en la sala sugería que muchos estaban listos para unirse y expandir la idea. Después de la sesión, una reportera local que había estado cubriendo el seminario se acercó a Juanito.
Había escuchado su historia en el taller y quería entrevistarlo. Juanito sintió una oleada de nervios. Hablar en público era una cosa, pero una entrevista para las noticias se sentía más expuesta. Aún así, recordó las palabras de su padre: sé fiel a quien eres. Reuniendo valor, aceptó. Él explicó cómo un simple acto de cortesía impulsado por la compasión lo había llevado a descubrir una pieza oculta del legado de su padre. Habló con franqueza sobre cómo eso había transformado su perspectiva, alimentando su impulso de hacer de la bondad el principio central de sus futuros esfuerzos. La reportera parecía genuinamente conmovida. Señaló que, en un mundo lleno de dificultades, historias como la de Juanito ofrecían un recordatorio de que la humanidad aún conserva la capacidad de la gracia. Le preguntó si tenía algún consejo para los jóvenes que se sienten impotentes o temerosos de sobresalir. Él respondió que el coraje no tiene que ser ruidoso o dramático, puede comenzar como un pequeño gesto de empatía que resuena mucho más allá de lo que imaginamos. Animó a los espectadores a acercarse a los extraños necesitados, a alzar la voz cuando vean injusticia y a escuchar cuando la voz de alguien tiemble por la inseguridad. Con eso, la entrevista concluyó, dejando a Juanito sintiéndose a la vez eufórico y ligeramente abrumado. Esa noche, el seminario de liderazgo terminó con una ceremonia de clausura. Se entregaron premios, los participantes se abrazaron para despedirse e intercambiaron información de contacto. Juanito no podía creer lo rápido que habían formado lazos estrechos. La sensación intangible de esperanza perduraba en cada apretón de manos y cada despedida. Alejandra lo invitó a colaborar algún día en un proyecto de mural. Diego le preguntó si visitaría Chicago para hablar en un centro comunitario local y Carlos le dio un golpe de puño, diciendo que iniciaría un club de bondad en su escuela y nombraría a Juanito como una de sus inspiraciones. Juanito salió del edificio con una ráfaga de nuevas posibilidades en su mente, cada una más emocionante que la anterior. Afuera, encontró un taxi que lo llevara al hotel económico que había reservado para pasar una noche extra en Seattle. Al instalarse, revisó su teléfono nuevamente. Había un mensaje de doña Rosalie: rezo por ti siempre. Recuerda que una vela puede encender otra, y la llama solo crece. Juanito sonrió, escribiendo de vuelta: gracias, doña Rosalie. La llama está creciendo cada día. Esa noche, se acostó pensando en el día en que abordó ese vuelo. Había estado nervioso e inseguro, preguntándose si realmente pertenecía a primera clase. Ahora, se daba cuenta de que pertenecer no se trataba de un número o un estatus social, sino de vivir con un propósito alineado con la compasión. Una ola de gratitud lo envolvió, y mentalmente agradeció al señor Martínez, quien lo había sorprendido con el boleto de primera clase. Prometió devolver ese gesto, mantener viva la cadena de bondad en el mundo. A la mañana siguiente, Juanito decidió explorar un parque cercano antes de tomar su vuelo de regreso a casa. El aire matutino era fresco, el cielo estaba teñido de suaves tonos rosados y dorados. Caminó por un sendero serpenteante, observando a parejas trotando, paseadores de perros que se detenían para saludarse, una bandada de pájaros rozando la superficie de un estanque brillante. La escena pacífica contrastaba fuertemente con las intensas emociones que giraban dentro de él. Recordó aquella nota inicial de doña Rosalie, doblada con tanto cuidado por la mano de la azafata, y cómo esas pocas palabras lo habían cambiado todo. Se preguntó cuántos otros momentos cruciales en la vida podría haber perdido si no hubiera escuchado su conciencia. Después de un rato de reflexión junto al estanque, regresó al hotel para recoger su equipaje y pedir un transporte al aeropuerto. Al hacer el check-in para su vuelo de regreso a Atlanta, navegó por las filas con una renovada sensación de calma. Cuando llegó a la puerta de embarque, vio a una madre agobiada tratando de calmar a sus dos pequeños hijos. Uno lloraba por un juguete perdido, mientras el otro tiraba de su manga repetidamente. Los transeúntes les dirigían miradas cansadas, y el corazón de Juanito se encogió un poco al ver lo rápido que la gente puede juzgar o ignorar. Sin dudarlo, se arrodilló, se presentó a los niños y les preguntó si les gustaba colorear.
Revolvió en su mochila hasta encontrar un pequeño cuaderno y unos marcadores que había usado para anotar ideas durante el seminario. Se los ofreció a los niños, quienes de inmediato se iluminaron, sus lágrimas reemplazadas por la curiosidad. La madre miró a Juanito con profundo alivio, murmurando un gracias, y él asintió, sonriendo. Una vez más, recordó lo sencillo que podía ser aliviar la carga de alguien más. El abordaje del vuelo ocurrió poco después, y Juanito encontró su asiento en clase económica. Esta vez, se sintió bien, cómodo a su manera. Se recostó, recordando todo lo que había sucedido en solo unos días. El avión se elevó sobre las nubes y volvió a leer la carta de su padre, dejando que las palabras se hundieran más profundamente. Las repitió en su mente, grabándolas en su alma. Llegar a Atlanta fue agridulce. Juanito sintió un leve pesar por dejar atrás el torbellino del seminario y las nuevas amistades, pero al mismo tiempo, estaba ansioso por compartir sus revelaciones con su madre, María, y descubrir cómo integrar todo lo que había aprendido en su vida diaria. Las puertas corredizas se abrieron hacia el área de llegadas y vio a María esperándolo con los brazos abiertos. Corrió hacia ella y le dio un cálido abrazo. Ella le preguntó por cada detalle, con los ojos reflejando orgullo y curiosidad. Él le aseguró que le explicaría todo una vez que estuvieran en casa. Juntos, salieron del aeropuerto, con el peso de la memoria de su padre mezclándose con la emoción de nuevos comienzos. En los días siguientes, Juanito trabajó incansablemente para convertir su idea de una red de bondad en un proyecto real. Se puso en contacto con maestros y administradores de su escuela, describiendo el concepto. Algunos lo apoyaron de inmediato, ofreciéndose a patrocinar un club o ayudarlo a conectarse con otros líderes estudiantiles. No dudó en hablar sobre cómo los prejuicios raciales podían ser desafiados a través de actos intencionales de inclusión, creyendo que la honestidad y el diálogo abierto eran fundamentales. María lo ayudó a redactar correos electrónicos y a reunir materiales, su corazón parecía más ligero al involucrarse. Veía en su hijo un reflejo del hombre que había amado profundamente, y eso le daba consuelo. La noticia se difundió rápidamente. Otros estudiantes querían ser parte de la red de bondad, no solo porque se vería bien en una solicitud universitaria, sino porque resonaban con la sinceridad de Juanito. Reconocían que el verdadero cambio comenzaba con la disposición de preocuparse por los demás. Un amigo de su iglesia se ofreció a diseñar un sitio web, otro del club de debate se ofreció a ayudar con relaciones públicas, escribiendo artículos para el periódico local. Día a día, el proyecto tomó forma, transformándose de un sueño esperanzador en una iniciativa estructurada con el potencial de crecer a nivel estatal, quizá incluso nacional. Juanito se aseguró de dar crédito a doña Rosalie y a la memoria de su padre cada vez que hablaba de su motivación. Sentía el deber de compartir la historia, de recordar a los demás que la vida puede sorprenderte en los momentos más mundanos. Los prejuicios raciales, el duelo personal y las complejidades de las relaciones humanas podían suavizarse con una empatía genuina. Estaba convencido de que estos mensajes eran esenciales en una sociedad tan a menudo marcada por la división. A pesar del progreso, Juanito encontró escépticos. Algunos estudiantes se burlaban de él, diciendo que era una idea tonta que no cambiaría nada. Otros lo acusaban de ser pretencioso, sugiriendo que usaba la historia de su padre para llamar la atención. Juanito sintió el golpe de estos comentarios, pero se mantuvo firme, recordando la carta en su billetera. A veces la leía cuando las dudas se infiltraban en su mente, especialmente la parte en la que su padre le instaba a mantenerse fiel a sí mismo. Eso lo fortalecía en los momentos de incertidumbre, recordándole que no todos entenderían o apreciarían su visión, pero eso no debía disuadirlo de intentarlo. También enfrentó sutiles prejuicios raciales por parte de ciertas personas que insinuaban que un adolescente negro no podría liderar un movimiento de esa naturaleza en su comunidad. Cuestionaban sus motivos, sus capacidades, e incluso a veces ridiculizaban su forma de hablar.
Sin embargo, cada vez que aparecían estos muros de prejuicio, Juanito encontraba la manera de rodearlos a través de la perseverancia y apoyándose en quienes creían en él. Aprendió que el liderazgo a menudo implica enfrentar verdades incómodas, no solo sobre la sociedad, sino también sobre la propia resiliencia. Mientras tanto, su comunicación con doña Rosalie continuó. Intercambiaban llamadas telefónicas y mensajes de texto. Ella le actualizaba sobre su salud, y él le contaba sobre la red de bondad. Ella expresaba su alegría, segura de que Eduardo estaría sonriendo desde arriba. A veces recordaban el hospital de la base militar, la rutina de la vida de una enfermera, como el dolor y la sanación a menudo se entrelazaban en esos pasillos blancos y estériles. Juanito hacía preguntas sobre su padre que nunca había tenido la oportunidad de hacer antes. Doña Rosalie le describía a un Eduardo más joven, que se ofrecía como voluntario en las salas médicas en sus horas libres, leyendo a soldados heridos o ayudándolos con pequeñas tareas. Contaba historias que María nunca había escuchado, cada anécdota encendiendo otra vela en el corazón de Juanito, cada llama contribuyendo al radiante tapiz de la memoria de su padre. Pasaron semanas y se acercaba el primer gran evento de la coalición, un día de bondad en la escuela secundaria de Juanito. Planeaban realizar talleres, invitar a organizaciones locales y animar a los estudiantes a ser voluntarios. María horneó cupcakes en forma de corazón para repartir. Los administradores concedieron acceso al auditorio y los miembros de la comunidad donaron suministros. La emoción era palpable. La mañana del evento, había pancartas colgadas en las paredes y una fila de estudiantes se formaba en la mesa de registro, cada uno con una vibrante pulsera con el lema La bondad nos une. Juanito se dirigió a la multitud en el auditorio, subiendo al escenario con las rodillas temblorosas. Miró a María, quien le susurró palabras de aliento con los labios, luego vio a doña Rosalie cerca de la primera fila, con su bastón apoyado contra el asiento. Había tomado un autobús y un servicio de transporte compartido para llegar desde su casa, un viaje que no le resultaba fácil. Verla allí lo llenó de gratitud y valor. Tomando aire, comenzó a hablar sobre el poder transformador de la compasión cotidiana. Habló de cómo los actos simples pueden llevar a resultados extraordinarios, citando su propia experiencia en el avión como prueba. Profundizó en la importancia de enfrentar el racismo tendiendo puentes entre las diferencias, negándose a permitir que los estereotipos definieran el valor humano. Concluyó leyendo un breve fragmento de la carta de su padre, su voz temblando ligeramente mientras las palabras fluían al micrófono. Todo el auditorio pareció contener la respiración. Cuando terminó, hubo un instante de silencio antes de que la multitud estallara en una estruendosa ovación. Algunas personas se pusieron de pie y aplaudieron, con lágrimas brillando en algunos rostros. Doña Rosalie se secó las mejillas, con una sonrisa que transmitía tanto orgullo como alivio. El resto del día fue un torbellino. Los estudiantes participaron en estaciones interactivas sobre empatía, resolución de conflictos y conciencia cultural. Los voluntarios organizaron campañas de donación para el banco de alimentos local. Los maestros que antes habían sido indiferentes se sintieron conmovidos por la unidad que presenciaron. Incluso aquellos que habían sido escépticos parecían contagiarse del espíritu de la bondad, aunque solo fuera por el día. Al final, Juanito estaba exhausto pero jubiloso. Se desplomó en una silla detrás del escenario, su corazón latiendo con emoción. Doña Rosalie, con su bastón golpeando suavemente el suelo, encontró el camino hacia él. Lo felicitó, acercándolo para un abrazo suave. Le susurró al oído que tenía algo más para él. La confusión apareció en el rostro de Juanito cuando ella le entregó un pequeño sobre. Lo abrió con cuidado, revelando una fotografía de su padre con uniforme, de pie junto a doña Rosalie en el pasillo del hospital. En la parte trasera había una nota escrita a mano por doña Rosalie: para mi querido Juanito, para que veas la luz de tu padre en todo lo que hagas. Juanito estudió la foto, reconociendo la fuerte complexión de su padre, su sonrisa cálida, la misma mirada determinada que a veces él mismo llevaba. Vio a doña Rosalie en el fondo,
más joven entonces, vistiendo su uniforme de enfermera, su rostro iluminado con admiración por el soldado que se ofrecía como voluntario en su sala. Juanito sintió que su respiración se entrecortaba. Le agradeció repetidamente, prometiendo atesorar la foto para siempre. Con el éxito del evento resonando en los pasillos, Juanito se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Tenía la misión de expandir la red de bondad, de crear recursos que otras escuelas pudieran usar para seguir generando conciencia. El recuerdo de su padre y la carta que doña Rosalie había resguardado lo impulsaban, alimentando un inquebrantable sentido de propósito. En los meses siguientes, sus iniciativas llamaron la atención de los medios locales. Los líderes comunitarios lo invitaron a hablar en reuniones, las donaciones comenzaron a fluir para futuros proyectos y algunas escuelas vecinas implementaron su propia versión del Día de Bondad, conectándose con el grupo de Juanito para compartir estrategias. Incluso captó el interés de una organización nacional de liderazgo juvenil, que lo invitó a presentar en una conferencia regional. Cada logro se sentía como otro testimonio del poder de haber cedido su asiento en aquel avión. Sin embargo, Juanito nunca se glorificó a sí mismo. Siempre que lo entrevistaban, hablaba sobre cómo los pequeños gestos encienden vastas redes de bondad. Mencionaba el recuerdo de su padre y la enfermera que llevó ese recuerdo a través de los años. Enfatizaba que cualquier persona, sin importar su origen, podía convertirse en un agente de cambio. El sesgo racial, la pobreza, la soledad, ninguno de estos problemas aparentemente insuperables podía resistirse ante una marea colectiva de bondad. Doña Rosalie siguió su progreso desde la distancia, manteniéndose en contacto con llamadas telefónicas cada vez más frecuentes. Se volvió más frágil, pero su espíritu permanecía fuerte. En una fresca tarde de otoño, lo llamó con un leve temblor en la voz, diciendo que los médicos habían encontrado una complicación en su condición médica. Juanito sintió una punzada de alarma. Ella insistió en que estaba en paz, habiendo vivido una vida larga y plena, pero sí quería verlo pronto. Sin dudarlo, Juanito le pidió permiso a María para visitar a doña Rosalie. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo, y juntos condujeron 2 horas hasta el hospital donde la estaban tratando. Al entrar en su habitación, Juanito se sintió impactado por lo pálida que se veía contra las sábanas blancas, pero sus ojos aún brillaban con bondad. Ella le hizo señas para que se acercara, dando palmaditas en el borde de su cama. Él tomó su mano con suavidad, notando las venas azuladas bajo su piel delgada. Doña Rosalie sonrió débilmente, diciéndole a Juanito que estaba muy orgullosa de ver cómo había crecido hasta convertirse en el tipo de hombre que Eduardo hubiera querido que fuera. Le pidió que no temiera al futuro, incluso si eso significaba perderla. A Juanito se le hizo un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, aunque su vínculo con ella era relativamente nuevo, estaba impregnado de una historia que abarcaba los momentos finales de la vida de su padre. Ella representaba tanto el cierre como la continuidad en su historia. Con María a su lado, doña Rosalie relató la misma historia que le había contado a Juanito antes, pero esta vez su voz era más suave, su respiración más trabajosa. Repitió su último recuerdo de Eduardo, la sonrisa gentil que llevaba mientras se deslizaba hacia el descanso eterno, seguro de que su hijo algún día viviría los valores que le había enseñado. Juanito absorbió cada detalle como si cada palabra fuera un fragmento precioso de su padre que añadiría a su apreciado mosaico de recuerdos. Pasaron 1 hora conversando en voz baja, a veces riendo por pequeñas cosas, a veces llorando por el peso de todo. Luego, doña Rosalie se hundió en las almohadas, sus ojos parpadeando. Juanito le apretó la mano y prometió continuar con la misión. María se acercó para apartarle el cabello de la frente a doña Rosalie, ofreciéndole palabras suaves de consuelo. En ese momento, las líneas de raza, edad y estatus en la vida se desdibujaron hasta volverse irrelevantes. Eran simplemente seres humanos unidos por el amor y la compasión. Días después, doña Rosalie fue dada de alta, optando por cuidados paliativos en casa. Juanito continuó llamándola para ver cómo estaba.
Equilibraba sus estudios, las actividades de la red de bondad y las visitas a su modesto hogar. Cada vez que lo recibía, lo hacía como si fuera de su propia familia, un sentimiento que era mutuo. Notaba su constante deterioro, el cansancio en sus huesos, pero ella nunca dejó de alentarlo. Durante una de esas visitas, lo sorprendió con un pequeño baúl lleno de recuerdos de su carrera como enfermera, un diario desgastado, varias medallas, fotografías antiguas. Quería que Juanito los tuviera, para que recordara las historias de los hombres y mujeres a los que había cuidado, para que recordara las lecciones de empatía grabadas en cada recuerdo. Juanito lo aceptó solemnemente, comprendiendo que ella le estaba pasando la antorcha. El tiempo siguió avanzando, implacable e imparable. La salud de doña Rosalie se deterioró, y su partida llegó en una fría mañana de invierno. La noticia le llegó a Juanito a través de una llamada de su sobrina. Aunque sabía que era inevitable, se sintió paralizado por el dolor. Lloró abiertamente, sintiendo el peso de perder otro vínculo con su padre. María lo consoló, recordándole que el espíritu de doña Rosalie vivía en los principios que él llevaba adelante. En las semanas siguientes, Juanito organizó un pequeño servicio conmemorativo en la iglesia de doña Rosalie. Asistieron quienes la conocían del hospital, del vecindario y de la red de bondad de Juanito. Era una multitud diversa, unida por el amor que ella les había mostrado. Juanito pronunció un discurso, describiendo cómo un simple momento en un avión había llevado a una conexión que le cambió la vida. Habló de la carta, del padre que perdió demasiado pronto y de la enfermera que se aseguró de que la voz de ese padre nunca se silenciara. El homenaje terminó con un mensaje de esperanza y unidad, como testimonio de la dedicación de doña Rosalie a la sanación y la compasión. A pesar de su dolor, Juanito salió de la iglesia ese día más convencido que nunca de que la fragilidad de la vida hacía que cada acto de bondad fuera aún más necesario. Tanto doña Rosalie como Eduardo le habían enseñado que el legado que dejamos se define por el amor que invertimos en los demás. Con el paso de los años, Juanito terminó la preparatoria y continuó sus estudios en la universidad, especializándose en trabajo social y desarrollo comunitario. Expandió la red de bondad hasta convertirla en una organización sin fines de lucro, reuniendo a jóvenes líderes de todo el país para abordar problemas sociales con la empatía como base. Viajó a conferencias, dio discursos y dirigió talleres, siempre llevando consigo la carta de su padre y la fotografía de doña Rosalie en su billetera. Eran su brújula, guiándolo en la incertidumbre y recordándole por qué había elegido el camino que recorría. Nunca olvidó el día en que se dio su asiento en primera clase. En entrevistas o conversaciones casuales, relataba el momento sin alardes, simplemente como prueba de que una oportunidad fugaz para ayudar a alguien podía revelar los regalos más extraordinarios de la vida. Construyó su vida en torno a ese principio, formando lazos con innumerables personas que encontraron consuelo en su historia. El niño que una vez se sintió fuera de lugar en primera clase se había convertido en un faro para aquellos que buscaban un mundo más compasivo. Años después, en el aniversario del fallecimiento de doña Rosalie, Juanito se encontró de nuevo en un aeropuerto, con su boleto en mano, preparándose para abordar un vuelo hacia otro compromiso como orador. Se detuvo en la puerta de embarque, escaneando el área en busca de alguna señal de alguien que pudiera necesitar ayuda, listo para tender una mano si el destino decidía repetirse. Pensó en doña Rosalie, en su bastón, en sus ojos sabios, en su generosidad inquebrantable. Sintió el espíritu de su padre cerca, animándolo, y en ese momento comprendió más profundamente que nunca que ningún asiento, ningún estatus, ninguna diferencia de origen podía opacar el poder infinito de un corazón bondadoso. Susurró una promesa silenciosa en el aire bullicioso de la terminal, siempre permanecería abierto a esos sutiles empujones del destino, a esos pequeños momentos que tenían el potencial de transformar vidas. Luego, con su pase de abordar en mano, dio un paso adelante, listo para lo que le esperaba, llevando consigo el legado del amor a donde quiera que fuera llamado. Cuando el avión ascendió hacia el cielo, Juanito miró por la ventana,
viendo cómo el mundo debajo se encogía hasta convertirse en un tapiz de luces y paisajes. Las nubes pasaban lentamente, recordándole en silencio la belleza efímera de la vida. Había pasado de ser el niño que alguna vez cuestionó su lugar en el mundo a un hombre que sabía que su misión era conectar corazones a través de actos de bondad, tal como su padre y doña Rosalie le habían enseñado. Durante el vuelo, reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Cada paso, desde aquel día decisivo en el avión hasta el presente, era un hilo en el tejido de su vida, entrelazado con momentos de empatía, valentía y amor. Pensó en las innumerables vidas que había tocado y en muchas más que esperaba alcanzar. La red de bondad había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos, fomentando una cultura de compasión en comunidades de todo el país. Cuando el avión comenzó su descenso hacia su destino, Juanito sintió una mezcla familiar de emoción y paz. Sabía que cada nuevo lugar que visitaba era una oportunidad para sembrar más semillas de bondad, para continuar con el legado de aquellos que lo habían guiado. Imaginó a su padre y a doña Rosalie observándolo desde algún lugar, orgullosos de lo lejos que había llegado y de cuánto había dado a los demás. Al llegar a su evento, fue recibido por rostros jóvenes y entusiastas, cada uno en busca de inspiración, de una señal de que ellos también podían marcar la diferencia. Juanito compartió su historia, no como un relato de triunfo personal, sino como un testimonio del poder de los pequeños actos de bondad. Habló de la nota que cambió su vida, de la carta que se convirtió en su luz guía y de la fotografía que mantenía viva la memoria de su padre y doña Rosalie. Después de su discurso, mientras conversaba con la audiencia, una niña se acercó a él con los ojos brillantes de admiración. Le entregó un pequeño marcapáginas hecho a mano con las palabras "La bondad transforma" escritas en colores vivos. Le contó cómo su historia la había inspirado a iniciar un club de bondad en su escuela. Juanito sonrió, sintiendo una oleada de esperanza. Le agradeció, asegurándole que cada pequeño acto de bondad que realizara se expandiría como ondas en el agua, tal como lo había hecho el que él realizó años atrás. Más tarde, mientras regresaba al aeropuerto para tomar su vuelo de vuelta a casa, vio a otra anciana luchando con su equipaje. Sin pensarlo dos veces, la ayudó, repitiendo el gesto que había iniciado todo. Ella le agradeció con una cálida y agradecida sonrisa, y por un momento, Juanito sintió que estaba de vuelta en aquel primer vuelo, continuando el ciclo de la bondad a través de él. Al abordar su avión de regreso a Atlanta, tomó asiento, sintiendo en su corazón el peso del viaje. Sacó la carta de su padre y la fotografía de doña Rosalie una vez más, leyéndola y observándola con una sensación de plenitud y nuevos comienzos. Sabía que esto no era el final, sino otro capítulo, otra oportunidad para vivir las lecciones de amor y compasión que había aprendido. El avión despegó, y mientras Juanito miraba el mundo una vez más, susurró un silencioso agradecimiento al universo, a su padre, a doña Rosalie y a todas las almas que habían tocado su vida. Hizo un voto de mantener viva la llama de la bondad, entendiendo ahora que dar es crecer, ayudar es sanar y amar es dejar un legado que trasciende el tiempo. Y con esa promesa en su corazón, Juanito se acomodó en su asiento, listo para las aventuras que le esperaban, sabiendo que la bondad siempre sería su brújula, guiándolo para hacer del mundo un lugar un poco más brillante. Un acto a la vez. Si la historia de bondad y legado de Juanito ha tocado tu corazón, muestra tu apoyo dando like a este video. Si crees en el poder de los pequeños actos para cambiar el mundo, suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad de compasión. ¿Qué acto de bondad realizarás hoy? Cuéntanos en los comentarios. Juntos, sigamos haciendo crecer el ciclo del amor y la empatía.